las 6 de la mañana con 32 minutos en el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular. Tiempo de iniciar con nuestras entrevistas. Para el efecto hacemos contacto gracias a la tecnología con Rodrigo Gómez de la Torre, analista en temas del agro, a quien le agradecemos por atender esta invitación. Mi estimado Rodrigo, desde el panel central de América Quito te saludamos, Ramiro Díaz y Jorge Ñacato, para analizar el agro, pero desde el punto de vista de inseguridad, porque es de dominio público que hay altos índices de inseguridad en todo el territorio nacional y el agro, entiendo, no está fuera de este fenómeno. ¿Cuál es precisamente tú, estudioso de este sector, la afectación que ahora mismo tiene el agro por la inseguridad que reina en el país? Mi estimado Rodrigo, te escuchamos. Buenos días. Muy buenos días, Jorge. Buenos días, Ramiro. Buenos días a todos quienes nos siguen a través de las redes y a través de la radio. A ver, creo que es importante entender que la inseguridad en el sector agroproductivo es la inseguridad alimentaria de los países. El agro contiene 3 formas de inseguridad y voy a responder, dejo sobre la mesa. La inseguridad que entendemos ahorita, la inseguridad por efectos de abigeato, la inseguridad por efectos de robo, por extorsión, por secuestro, etcétera. La inseguridad climática, que con la crisis climática o con el cambio climático cada vez es más incierto qué es lo que va a pasar con el clima. Y la inseguridad natural. No sabemos que vivimos en un país volcánico, terremotos, volcanes, erupciones, cenizazos, etcétera. La primera parte es la única inseguridad sobre la cual podríamos tener algún grado de control. Pero cuando vemos que a un productor ganadero le roban sus vacas, o a alguien que tiene su cerdo le roban su animalito, o le roban la maquinaria con la cual trabaja, o le roban las herramientas para trabajar el campo, muchas veces con las nuevas normas que ya vienen de hace rato, ya no son delitos, son infracciones. Entonces, hasta que se tome en cuenta la infracción, ya nadie se preocupa. Conscientes que la posibilidad de recuperación de estos equipos, de este ganado, de estas herramientas de trabajo, es baja. Y como la justicia está actuando extremadamente lenta, vemos que más bien se ha bajado considerablemente el índice de denuncia. Ahora, Rodrigo, pero en el sector del agro normalmente operan las bandas, por decirlo de alguna forma, del crimen común o las bandas organizadas. Depende de la provincia. Yo creo que ahí sí tenemos una situación distinta por provincia. Tú tienes ciertas provincias donde se roban, por ejemplo, llegan 3, 4 camiones y cargan 25, 30 animales que nunca aparecen. Eso más bien parecería un crimen organizado en el cual están buscando alimentar a ciertos campamentos. Por el otro, hay otras zonas en las cuales se roban 1, 2, 3 vaquitas, y estoy planteando en el tema de abigeato, en donde no solo es abigeato, es el abigeato de las vaquitas, y si alguien se acerca, probablemente termina o mal herido o muerto. Entonces, no es solamente un tema de las vaquitas, como muchas veces en la asamblea se lo ha manejado. Pero claro, como te digo, si por un acaso se le capturó al delincuente, más rápido que inmediato el delincuente ya está libre. Y la probabilidad de recuperar los animales es muy, muy baja. Es decir, Rodrigo, entonces que no viene a ser tampoco la solución el decreto ejecutivo del presidente de la República de armar a la ciudadanía civil para combatir la delincuencia. Jorge, yo creo que exactamente al revés. Y te voy a dar el ejemplo y les voy a comentar algo. En el año 2011, cuando el expresidente había emitido el decreto 749, se mantuvo una reunión en la ciudad de Chona en la que estuve presente y se le explicó al presidente de aquel entonces que una cosa es tener un UPC con 3, 4, 5 policías bien armados tratando de defenderse de una delincuencia de 25, 30 delincuentes muchísimo mejor armados, y que el tema del derecho, y así lo determina el artículo 360 del Código Orgánico Integral Penal, el derecho de tenencia y porte de armas
Pues era más bien algo que permitía, porque es tenencia legal de armas, permitía trabajar de manera articulada con la Policía Nacional para poder conjuntamente sostener estos problemas y defendernos de estos problemas. En este instante la delincuencia tiene la certeza de que el ciudadano está desarmado, ya el decreto 707, lo cual hemos visto muy positivo. Ahora hay que ver cómo se lo efectiviza ya en términos prácticos, ya está el acuerdo ministerial, pero sí hay que reconocer que también tenemos otro problema, que es la indefensión ante la justicia, que hasta a los delincuentes avesados les suelta inmediatamente. Entonces el mayor problema viene a ser la mala aplicación en el sistema de justicia de las normas legales que tenemos. Tenemos una combinación de factores. Creo que la aplicación adecuada del decreto 707 permitirá tener identificadas las armas en el territorio nacional de quienes lo deseen hacer. Estoy totalmente a favor del porte legal de armas. Lo he estado desde hace más de una década, por no decir 2 o 3 décadas, que es el tiempo que yo porté también. Ahora vamos, tenemos un problema en capacitación en la forma de llenar partes, porque ciertas regulaciones han cambiado y la forma de llenar el parte es como el fiscal se escuda para decir: no acusé porque el parte le faltaba una coma o le sobraba un artículo. Luego viene el tema de la fiscalía, cómo la fiscalía estructura y plantea el caso. El abigeato no es solo abigeato, también incluye irrupción de la propiedad privada, también muchas veces incluye maltrato y atentar contra la vida de los propietarios del ganado. Entonces no es solo abigeato o no es solo irrupción de la propiedad privada, es una combinación de delitos. Y para completar, viene el caso de los jueces que también buscan escudarse y decir: es que le sobraba un artículo, es que no fue planteado el caso, es que no les llenó en el tiempo adecuado. Y vemos que el tema de flagrancia, que haya pasado de 24 a 48 horas, por ejemplo, es algo positivo, porque cuando tú estás, y perdón, voy a usar la dirección de ustedes, Amazonas y Eloy Alfaro, tú tienes un UPC y tienes un punto de seguridad al frente. Cuando tú estás en la zona rural, probablemente el UPC más cercano está entre 40 y 2 horas de distancia, dependiendo la condición de las vías. Entonces, la situación de acción inmediata de la policía, si en ciudad tiene problemas, en el campo es letra muerta, hablemos clarito. Y eso yo creo que cuando tú le escuchas al general Le Boyer, ya estás escuchando gente que está entendiendo del problema. Y por eso también vemos altamente positivo que ciertas zonas del país, y por eso de inicio te decía, la diferencia de ciertas zonas, ya las Fuerzas Armadas puedan interactuar directamente con los militares, con la Policía Nacional, porque sí hay un problema de crimen organizado transnacional, narcotráfico macro y micro. Rodrigo, buenos días. Esto va a ocasionar posiblemente inversión en el sector agropecuario para, en el caso de querer brindar seguridad o contratando miembros de seguridad, o también el hecho de adquirir armas que tampoco son nada baratas. A ver, las armas han bajado los precios, se redujo el impuesto al consumo especial del 300% para todo el mundo, al igual que municiones, al 30%, lo cual es altamente positivo. Necesitamos que haya armas que estén debidamente legalizadas y trazadas. El decreto 707 tiene una serie de regulaciones: perfil psicológico, destreza en la utilización, certificados médicos de no tener procesos toxicológicos, de no tener trazas de toxicología, tener procesos de no tener violencia intrafamiliar en sus antecedentes, tener limpio el récord policial.
la historia policial de no haber estado preso, no tener sentencias penales, ese tipo de cosas. Más bien lo que vemos con preocupación es que el ciudadano que desea portar un arma cumple una serie de requisitos y vemos cómo a delincuentes, ese cuentito del presunto delincuente debemos terminarle ya, a delincuentes con un historial policial por poco de doctorado en delincuencia, con asesinatos, con robo, con robo agravado, con narcotráfico, llegan, ven la cara, dicen que le faltó un artículo en la forma de llenar el proceso judicial. Uy, y ha habido que soltarle. Y podríamos enumerar casos, ¿ah? O sea, no es que estoy hablando en el aire, no es como decíamos antes, que les dan medidas sustitutivas para que el lunes se presente donde el juez, el martes, miércoles, jueves y viernes pueda delinquir abiertamente, descanse el sábado y domingo y el jueves se presente como un angelito caído del cielo nuevamente a saludarle al juez. Ya basta. Rodrigo, en las ciudades lo que se está registrando es la nueva forma de delito que es ahora denominada las vacunas. No sé si esto está operando en el campo. En el campo está operando. Y Jorge, fue público. Hace 2 semanas viajaba con mis hijos y recibí una llamada. Esperaba una llamada de Colombia. Pero no tengo todos los números registrados porque la persona viajaba. Contesté la llamada. Y de hecho publiqué la llamada y el número telefónico en las redes, porque era una llamada extorsiva. De cómo me querían, de cómo tenían que asesinarme, de cómo querían verme muerto, de cuánto querían que pague. ¿Y tú crees que este tipo de delito viene desde fuera? No. Uno registra el número en cualquier país del mundo y luego te conectas con una red de Wi-Fi y aparece como 57, 593, 88, 294, etcétera. Ya tenemos que ser claros. No podemos, hay que tomar medidas de prevención, obviamente. Pero no podemos tener miedo de contestar una llamada porque es el número que no conocemos. No podemos seguir viviendo en un país de miedo. Tenemos que comenzar a recuperar ese país de paz que fuimos siempre. Y tenemos que reconocer que el problema de la delincuencia, el narcotráfico, que nació probablemente y tal vez inclusive ya había una incursión previa, venía también con los financiamientos de campaña, pues, de las FARC, donde recordamos al Mono Jojoy, donde recordamos al fenecido Raúl Reyes, donde recordamos unos chauvines y donde recordamos un poco de gente. Aquí tenemos una memoria selectiva y creemos que ya como abril se acabó, ya todo lo que pasó en abril del 23 ya pasó al archivo olvidado. No, señores, la vida de un país tiene más de 200 años y el Ecuador necesita un trabajo muy articulado, gobierno, en todas sus instancias, dejándonos de vanidades y tonteras. Gobierno central, gobiernos provinciales, gobiernos seccionales, las diferentes instancias del gobierno, asamblea, judicatura, justicia, pero también ciudadanía activa para trabajar con policía y fuerzas militares para combatir este grave problema que nos aqueja. Perfecto, con eso me quedo, mi estimado Rodrigo. Te agradezco por tu tiempo, un buen día. Gracias a ustedes más bien y una buena jornada y un feliz inicio de mes. Muy amable, gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, es analista en temas del agro, 646. Buenos días, América. Sobrevolando tu espacio con sonido digital. www.america